Saludos, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso día. Te deseo una tormenta de bendición para ti y para los tuyos. Vamos a ir directamente a lo que hemos venido, ya que este es un estudio un poco extenso y traté de resumir lo más que pude. ¿Para qué? Para que el vídeo no sea tan extenso, ya que a veces los vídeos que son muy extensos suelen ser muy aburridos y bueno, y la persona que hace que lo deja a medio camino y no lo termina. Lo que hice fue resumirlo lo más posible para que tú puedas quedarte hasta el final y escucharme. Ojo, toma nota y como dice Jesús, el que tenga oído para escuchar, que escuche atentamente, ¿sí? Y luego tú puedes sacar tus propias conclusiones. De eso se trata. Bueno, vamos a ir directamente a el estudio bíblico, que el tema que le hemos puesto para tratar es cosmología bíblica. Y con que se come eso, de que trataremos, ya lo vamos a seguir ampliando más adelante. Primero, hemos dicho que el judaísmo del primer templo, de los primeros siglos en su inicio, no es el judaísmo en sí que hoy se practica, tanto políticamente, religiosamente, etc. etc. Por lo tanto, la historia ya no da pista acerca de la evolución que hemos tenido el ser humano, o la involución que quizá hemos tenido, depende de la óptica que tú lo mires. Por lo tanto, este estudio trata específicamente de eso. ¿Qué óptica, cómo tenían o cómo veían, cuál era la cosmovisión de los patriarcas, de los primeros hebreos, de los primeros israelitas en su época? Se dice algo muy interesante de Moisés, y es lo siguiente: que si Moisés tuviese o bajase del cielo hoy en día, no conociera absolutamente casi nada de la religión judía, ¿sí? Quizás se sorprendería en ver quizás muchas cosas que el judaísmo practica hoy en día, que en su época no practicaban los judíos. Ya ahí ya no abre un poco la mente, la expectativa de lo que vamos a seguir tratando en este maravilloso estudio. Y quiero que por favor, vuelvo y reitero, tomen nota, aquello que está a su alcance, escuchen atentamente, porque vamos a sumergirnos un poco y vamos a viajar en el tiempo. Imagínense que nosotros tenemos una máquina del tiempo, aunque de momento eso es imposible. Podemos viajar en el tiempo mentalmente. Vamos a utilizar nuestra mente y viajar en el pasado, y vamos a mirar, tratar de mirar desde la óptica de los personajes bíblicos de o en su tiempo. ¿Qué cosmovisión tenían de la realidad? Sí, qué cosmovisión tenían de Dios o de dioses. Ojo con esto, porque el judaísmo, quizá parte de ese Israel del Antiguo Testamento, pues tenía una cosmovisión también distinta acerca de Dios. Y por eso Dios en muchas ocasiones le jala la oreja, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ponernos desde su zapato, desde su óptica, para entender mejor el libro que consideramos sagrado. Que siempre yo digo, más que sagrada, quizá la Biblia es honesta. Sí, trata con transparencia los temas, o con honestidad, más que sagrada, quizá. Ya eso también queda como ustedes lo interpretan. Esto es lo que llamamos Santa Escritura. Bueno, vamos allá. Traje también un PowerPoint, ¿sí? Para tratar de sintetizar mejor y de resumir este tema tan maravilloso. Hemos dicho que si muchos personajes bíblicos de la antigüedad, lo que llamamos el Antiguo Testamento, imagínense Abraham, Isaac, Moisés, Jesús mismo, si vinieran a esta época, se sorprenderían con muchas cosas que quizás en su tiempo no se pensaba o no se hacía
de la manera que hoy en día lo hacemos. Y por eso yo digo que la Biblia es un libro que tiene dinámica. No es un libro, podríamos decir, que se ha quedado simplemente en el pasado, sino que también se ha ido pues gestionando o evolucionando, en muchos casos, quizá muchas personas involucionando. Eso, vuelvo y reitero, ya depende de cada uno de ustedes, cómo lo miren, qué perspectiva tienen de lo que nosotros consideramos las Sagradas Escrituras. Sí, bueno, vamos a ver qué vamos a tratar inmediatamente. Yo traje, por favor, ténganme mucha paciencia, porque voy a tratar de resumir esto lo más breve posible y lo más claro posible. Ténganme mucha paciencia. No se vaya del video, por favor, y tome nota. ¿Sí? Me voy a hacer pequeñito, aquí, como dice mi hija, profeta. Bueno, aquí tenemos cosmología bíblica. Ya hemos dado una breve introducción acerca de lo que vamos a tratar. ¿Qué estudiaremos? Número 1, la morada de los dioses o de Dios. Hemos dicho, no simplemente vamos a hablar un poco de los pueblos que estaban antes de que los israelitas llegaran a Canaán. ¿Por qué? Porque a veces creemos, número 1, que la Biblia se escribió en la luna. La Biblia o los escritores bíblicos o los personajes bíblicos también estaban en un entorno social, cultural, político y religioso, ¿sí? Entonces, estos personajes bíblicos, como estaban en un entorno social, también podemos sacar una connotación o una explicación de que, o nos da pista, perdón, de que ellos de una manera u otra fueron influenciados por esa cultura, por esa sociedad que estaba, ojo, primeros que los israelitas o que los judíos. Vemos aquí en el caso de los cananeos que estaban primeros que los israelitas en la tierra prometida. Los amorreos, los jebuseos, los hititas eran pueblos que cuando llegaron los primeros israelitas, según historiadores, dicen que eran nómadas. Los israelitas eran nómadas, ¿sí? Y estaban asentados pueblos en Israel, lo que consideramos como Israel hoy, antes que los israelitas, en este caso los cananeos. Por lo tanto, ya hemos dicho que si estaban asentados esos pueblos es porque ya tenían su cultura, ya tenían su parte de cómo gobernar, su estructura política, su estructura religiosa también. Ya más adelante vamos a estar hablando también de los panteones o el panteón cananeo y los dioses también que habitaban en esa tierra anteriormente que los israelitas, ¿sí? Y cómo quizá los israelitas fueron influenciados de una manera cultural, de una manera social, de una manera política, de una manera religiosa con estos pueblos, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho la morada de los dioses. ¿Qué perspectiva cuando hablamos de la morada de los dioses? Según los personajes bíblicos y según también las religiones, ¿dónde moraban los dioses para ello? ¿Sí? ¿Dónde moraban los dioses? En este caso, Dios. Ustedes ven también, y es curioso, que Moisés, cuando sube al monte, ¿no? Dios se le revela a Moisés en el monte. También hace referencia a Ezequiel, donde dice, o Isaías, donde dice Dios habita, ¿no? El alto y sublime, el Elión, el altísimo, el Dios altísimo. ¿Por qué? Porque la morada, según los personajes que vamos a tratar, y fuera también de la Biblia, según se creía, o la perspectiva que tenían acerca de los dioses, es que ellos moraban en lugares altos, en los montes, en las montañas. Sí, eso es lo que pasa también con la
mitología griega, ¿sí? En el Olimpo, donde moran los dioses, ¿sí? Donde moran los seres superiores que vigilan constantemente al ser humano desde lo alto. Esa es una, la morada de los dioses, las regiones de la tierra. Esto está también muy interesante. Estamos ascendiendo y descendiendo, ¿no? Vamos a mirar la perspectiva de los personajes bíblicos desde arriba hacia abajo. Vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir descendiendo. Las regiones de la tierra. Esto habla de aquellos seres o aquellos ángeles, podríamos decirlo, que están pues gobernando un territorio en específico. O sea, a cada ángel se le asigna un territorio. Eso ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 2, donde dice literalmente, escríbele al ángel de la iglesia tal, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Virna, al ángel de la iglesia de Tiatira. A cada ángel se le asigna un territorio, ¿no? Está bajo su custodia, ¿no? Ese territorio. Y por tercero, el inframundo o el infierno. Esto del inframundo, vuelvo y reitero, no se ve, o el infierno no se veía como hoy en día se ve, ¿no? No tenían esa connotación los primeros hebreos de cómo se ve hoy en día. Por ejemplo, hoy en día es un lugar de tormento para el cristianismo. El catolicismo lo ve como un lugar, ¿no? Un purgatorio, y así sucesivamente, ¿no? Cada religión le ha dado un matiz y tiene una cosmovisión distinta, ¿no? Acerca de este lugar. Pero era así para los personajes, los primeros personajes, cómo veían ellos el inframundo, cómo veían cuál era su pensamiento acerca de el Seol, del Hades, del infierno. ¿Era un lugar o no era un lugar? ¿Sí? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema acerca del inframundo? Miren, por ejemplo, también aquí, yo quiero quitar esto, a ver, sí, ahora sí lo quité. Quiero ir lo más rápido posible para que no se aburran. Aquí tenemos las tres partes que vamos a tratar bien, pero quiero también, antes de empezar ya a profundidad, quiero comentarle algo, y esta imagen habla por sí sola. Por ejemplo, tenemos dos personas debatiendo, ¿no? O debatiendo a ver quién tiene la razón. Por ejemplo, uno ve de su perspectiva, de su óptica, un 6. Ustedes lo pueden ver en la imagen. El otro personaje que está del otro lado y desde su óptica ve un 9. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes cuál usted cree que tiene la razón. ¿Cuál de estos dos personajes, según desde su óptica, tiene la razón? Y ya lo vemos a simple vista, que los dos tienen la razón. Y eso es lo que pasa también en la humanidad. Desde la óptica, desde la perspectiva que tú estás viendo las cosas, quizá el otro no lo está viendo de esa óptica, pero esta persona tiene la razón. Y quizá la otra también tiene la razón, porque la están viendo desde diferente óptica, de diferente perspectiva, ¿sí? El que está en el primer piso está viendo la realidad desde el primer piso. El que está viendo desde el segundo piso, ¿sí? Está viendo la realidad desde su nivel. Entonces, los que quizá están más arriba, ¿no? Están viendo la realidad desde otra perspectiva, tienen una idea más clara. Por lo tanto, eso es lo que pasa también con las escrituras. No vamos a decir que el pensamiento judío era un pensamiento, el primitivo, claro está, era un pensamiento arcaico, que sí puede ser, pero es la tecnología, es la imaginación que tenían de Dios en su época. Por lo tanto, hoy en día también eso es lo que pasa, ¿no? Este momento, la idea que tenemos de ese Dios en esta época. Bueno, pues también tenemos la moraleja que quizá hemos estudiado, anteriormente, es el elefante y los 6 ciegos. Y cada ciego, ustedes pueden ver
dice que es el elefante, ¿no? Da descripciones del elefante y uno dice el elefante es como una serpiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pues agarrando esa parte del elefante y así sucesivamente. Y el que está al lado de la oreja, el elefante es un abanico, ¿no? Un ventilador. Y así sucesivamente. Y cada quien, según lo que está tocando, no parpando, porque son ciegos, está dando esa descripción, está diciendo, este es el elefante. No, ese es parte del elefante, pero no es el elefante en su totalidad. Y eso es lo que pasa también con las religiones. Creemos que tenemos la verdad absoluta, no, mi religión es la verdad, la tuya es la falsa, la tuya es la incorrecta, la tuya es mentira y la religión mía es la verdadera. Lo decimos con tanta certeza y tanta seguridad que a veces se nos cae todo. Entonces, vemos aquí según la perspectiva, cómo tú estés mirando en tu época o en esta época, ¿no? Que tú estés parpando o tocando, tú vas a describir que eso es Dios. Por lo tanto, eso es peligroso, ¿no? El ser humano no tenemos una visión, ninguna religión puede tomarse la osadía o de decir esa palabra, ¿no? Yo tengo la verdad absoluta y la demás es tan falsa. ¿Y por qué la tuya es verdad, no absoluta y la demás es tan falsa? ¿Por qué? ¿Sí? Quizá no debería de ser así. Tenemos que aprender con estas imágenes, ¿no? A tener un poco de tolerancia con las opiniones que tienen también los demás, ¿sí? Tener tolerancia con eso. ¿Por qué? Porque esto lo muestra, las moralejas, ¿no? De estas enseñanzas es eso. Bueno, ya hemos dicho introducción, este seminario de cosmología bíblica podremos, o estudio, comprender la forma en que los antiguos autores y personajes de la Biblia comprendían la realidad de su entorno, o sea, cómo percibían el universo en su época. Cabe destacar que los israelitas comprendían el cosmos y su estructura según una serie de elementos específicos, ¿no? Los cielos, el inframundo, las moradas celestiales, las regiones de la tierra, etc, etc. Entonces vemos aquí, ¿no? Volviendo atrás, que cada personaje, cada autor, cada X tiempo, tenía una percepción de la realidad distinta, ¿sí? Que se ha ido evolucionando o involucionando, eso depende ya de la interpretación que se le dé. Pues entonces aquí vemos, ¿no? Que el tiempo de Abraham quizá no sea el mismo que el tiempo que vivió Moisés. Tenían diferente quizá ya manera de mirar la cosmovisión o mirar la estructura social y religiosa. Entonces, esto hay que tenerlo claro. El pueblo judío, por ejemplo, en el segundo templo, cuando se destruye completamente el segundo templo, tienen los rabinos que buscar estrategia. ¿Para qué? Para que su identidad como judío no se pierda. Porque mayormente ustedes saben que el judío, el judaísmo, sobrevivía o dependía más que todo del templo de Salomón. Todas las actividades litúrgicas, religiosas, dependían más que todo del tabernáculo en el tiempo de Moisés y de Salomón. Entonces ellos se tuvieron que ingenializársela. ¿Para qué? Para que el judaísmo religioso como tal, su identidad no se perdiera. Entonces tuvieron que buscar, que más adelante voy a estar hablando del judaísmo del segundo templo, si le interesa, pues vamos a estar hablando aquí de ese tema tan especial y así se nos van a aclarar muchas cosas. Tenemos también lo que nos llamamos cristianos occidentales, tenemos mucha ideología del fariseísmo, pero la gente a veces no sabe y le llama fariseo, tú eres un fariseo hipócrita. No, los fariseos, número uno, no eran personas, aunque sí habían algunos cuantos que eran hipócritas, que eran gente de letras, eran gente en su época culta, ¿no? Y había muchos grupos, variantes del fariseísmo, claro está, pero vuelvo y reitero, tuvieron que ingeniársela para que el judaísmo
Y en este caso, quizá el cristianismo tome algunas cuantas ideas del judaísmo farisaico de su época para que el judaísmo no se perdiera, ¿sí? Y empezaron a sustituir y utilizar herramientas, ¿no? De otras culturas, podríamos decir, y utilizar cosas, estrategia distinta para que el judaísmo, la religión judía, no se perdiera. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, el día que muere el pueblo, también mueren sus dioses con ellos, ¿sí? El día que muere una nación, si muere una nación, mueren también sus divinidades con ellos, ¿sí? Por eso ustedes ven que muchas religiones han desaparecido cuando ha muerto su pueblo, cuando han dejado de existir. Pregunto, cuando ha muerto su nación, ¿sí? La cultura babilónica, por ejemplo, desapareció en ese entonces su pueblo, desapareció sus dioses que ellos adoraban. Y así los egipcios también. Quedaron esos pueblos por ruinas, ¿sí? Que tenían también enseñanzas también muy interesantes, ¿sí? Por lo tanto, vemos aquí que lo que trata de hacer el judaísmo del segundo templo ya destruido, claro está, es tratar de no desaparecer del planeta, de no desaparecer su identidad como pueblo judío, ¿sí? Bueno, vamos a ver en Salmos capítulo 148, por favor tenga apunte, tome nota, vaya a la Biblia si tiene pues en la Biblia en mano. Dice lo siguiente: alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, recuerde un descenso, ¿no? De lo trascendental a descender. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabad vosotros todos sus ángeles, alabad vosotros todos sus ejércitos, alabad sol y luna. ¿Ves cómo está tratando de el Salmo hacer como un eco en Génesis capítulo 1? Tratando de hablar de arriba hacia abajo. Alabad sol y luna, alabad vosotros todas las lucientes estrella, alabad cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre del Eterno, porque el mando y fueron creados, los hizo, ser eternamente para y siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, todo lo que respire alabe. Y ve cómo hace de trascender a los descensos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión, vuelvo y retiro, y aquí el Salmo 148, por eso empiezo con él, hace una ideología, ¿no? De la creación de todas las cosas. ¿Cómo el salmista, ¿no? ¿Qué cosmovisión tiene? Y vuelvo y reitero, hace eco de Génesis capítulo 1, ¿sí? Anteriormente, los primeros hebreos, o sea, Noé tal, la cosmovisión que tenían acerca del mundo era en forma de, que el mundo tenía forma de, aquí voy hacia atrás, que era plano, así como me escucha. Por ejemplo, aquí tenemos, voy hacia atrás, el mundo plano. No es un plato, no es la idea de que era plato, sino un plano, ¿no? Plano, y que todo, absolutamente todo está rodeado de agua, ¿sí? Y parte del agua, del océano, pues había pues montañas y el lugar terrenal, la tierra, ¿no? Lo seco, ¿sí? Entonces, pasamos por ejemplo, también de Génesis 7. Génesis 7, por ejemplo, habla de la estructura, de cómo estaba creada la tierra. Génesis 7:11. 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Por ejemplo, se creía que era forma de cúpula, ¿no?
Y dice, fueron rotas, ¿no? Los compuertas del cielo. Y ahí empezó a llover. ¿Por qué? Porque ellos creían que la tierra estaba formada en forma de cúpula, era una cúpula, ¿no? Y que cuando esto se rompía, pues se llenaba, se inundaba lo de abajo también, ¿sí? Entonces, es desde la cosmovisión del personaje bíblico que se tiene que, en muchos casos, interpretar las escrituras para entenderlo mucho mejor. La astrología en la Biblia no ha de extrañarse de esto que vamos a tratar ahora. Los mesopotámicos, los sumerios o la persona que vivían en Mesopotamia eran personas mayormente que eran muy dadas a la astrología, ¿no? Lo que consideramos hoy como Babilonia, etc, etc. Cuando Dios le dice a Abraham, sal para afuera y mira hacia arriba, por algo se lo dice, no se lo dice por casualidad, no se lo dice para que él no entendiera, no, al contrario, se lo dice por una razón, y es que el mismo Abraham sabía un poco de astrología, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí donde el mismo Salmo 19, verso 6 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué quiere decir el salmista? Que las estrellas quizás no están ahí por casualidad, están ahí por una asignación. Dios las creó por una asignación. Entonces él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por algo están ahí. Entonces en Génesis 15, 5 dice, lo llevó fuera a Abraham y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarla. Y le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas. En Job también hace referencia el mismo Dios diciendo, yo Dios, sé todos los nombres de las estrellas. Por algo están, ¿no? Por lo tanto, también en Apocalipsis habla de 7 estrellas, etc, etc. El caso es que el judaísmo de hoy en día, pues cuando mira esto de astrología, ellos no creen en sí que marque el destino de las personas, sino que puede influenciar para bien o para mal a las personas. Eso es lo que ellos creen. Es que las astrologías, según vuelvo y lo digo otra vez, para ello influencia al ser humano. También en el texto que voy a leer ahora, extraído del Midrash, dice lo siguiente acerca de Abraham y las estrellas cuando tratan los rabinos de hablar de este tema. Dice Abraham, amo del universo. Dijo Abraham, he visto las estrellas, imagínense, las estrellas, las alineaciones de las estrellas de los planetas, que no podré tener un hijo. Y Dios le dice, olvida la astrología, dijo Dios. Tu destino está por encima de la prognosis de la estrella. La nación judía no está supeditada por el destino natural o influencia astrales. ¿Qué quiere decir? Influencia astral, ya hemos dicho, ¿no? Quiere decir que, por reitero, que te puede influenciar siempre y cuando no se esté por encima de estas influencias para bien o para mal, ¿sí? Emocionalmente. Una vez que, por ejemplo, la luna tiene que ver con la crecida y la alta y la bajada del mar, etc, etc. Por algo están ahí, ¿no? Pues también Daniel dice aquí que en tu reino, Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aquí vemos, ¿no?, un entendimiento superior a los magos y tal. O sea, le puso jefe de los astrólogos, de los magos. ¿Por qué? Porque según se dice en las escrituras, la sabiduría de Daniel estaba por encima incluso de la astrología o de los astrólogos de su tiempo. En Jueces 5:20, aquí el canto de Débora lo hace forma de poeta. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara.
el rey Císara contra Císara. Entonces ellos dicen, hay influencia, no marca o no escribe un destino, ¿no? Como hoy en día la astrología, sino que hay influencia astrológica, puede haber influencia astrológica en una persona, ¿sí? Mateo capítulo 2 verso 1 al 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día de Rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo rayos se aparecieron? ¿Y cuáles fueron las indicaciones que ellos siguieron? ¿Por qué? Porque si nos vamos en tiempo pasado, cuando pasó esto, que los sabios del Medio Oriente se presentaron a Jesús, no tenían un GPS. El GPS de ellos era la misma astrología. Por eso dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta persona venían del Medio Oriente, de Mesopotamia, Babilonia, de esos lugares, muchas personas dicen de la India. Pero, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se dieron cuenta? Alineación de estrella, de planeta, que quizá pues marcaban o decían el nacimiento de Jesús. No fue así por así, me presento y ya está. Y no, ellos siguieron pautas, ¿no? El protocolo que los astrólogos pues quizás siguen para saber. Por eso dicen se posó una estrella, quiere decir de las alineaciones de los planetas y de las estrellas, ¿no? Que hablaba de este nacimiento. Vamos a ver, según el hebreo arcaico antiguo, ¿dónde moraba Dios? Ya hemos dicho de arriba hacia abajo, sí, acerca de la astrología, etc, sí, la cosmovisión que tenía en Génesis Noé acerca de la tierra, ¿no? Que era en forma de cúpula, etc. Pero ¿dónde moraban Dios o los dioses? Según el hebreo arcaico o los pueblos que rodeaban a los israelitas. Y no ha de extrañar, por ejemplo, aquí yo le puse dos imágenes, perdón. Una es el rey Agumurabi y el dios Marduk. Aquí en esta tablilla cuneiforme, ¿cómo se dice? En esta tablilla que encontraron en Mesopotamia, estamos hablando, ¿no? Hace 3000 años antes, escuche bien, antes de nuestra era común o antes de Cristo, Moisés apareció quizás en el 1300 años antes, ¿no? Entonces, que ya esto estaba ya pues circulando. Esto de Agumurabi, el código de Agumurabi ya estaba circulando, ¿sí? Antes que naciera Moisés. Por lo tanto, aquí vemos el Agumurabi en la izquierda, depende de la óptica donde lo estés mirando, y el dios Marduk. ¿Y qué está haciendo Agumurabi? Recuerde que era el rey de Mesopotamia, el rey de Babilonia, y lo que está haciendo es recibiendo las leyes, el código del dios Marduk. Cuando ustedes ven una estatua con forma de cúpula, en este caso, está diciendo lo siguiente: Al-Qumurabi y Marduk están en una montaña, ¿sí? Están en una montaña, literalmente. Déjame ver si yo puedo poner Sí, soy un campeón. Entonces, aquí lo que estamos viendo es Agumurabi, Marduk, el rey Marduk, ¿sí? El dios Marduk y el rey Agumurabi. Entonces, este Marduk le está dictando las leyes que tiene que escribir o después decírselo al pueblo. Cómo tiene que conducirse el pueblo, ¿sí? Aquí le está dictando. ¿Y qué pasa también aquí? En el monte Sinaí. Lo mismo. Dios se las está saliendo, le está pues constantemente diciéndole a Abraham cómo tiene que ser las leyes religiosas y políticas, ¿no? Tienen que organizar al pueblo primero. Entonces vemos aquí, en este caso, ¿no? Como hemos dicho, que para ellos, los antiguos pueblos, creían que
Dios habitaba, o los dioses habitaban en los montes. Dicho sea de paso, también hay algo muy interesante, que ellos escogían los montes, no eran cualquier monte. El monte tenía que tener, donde ellos creían que habitaban los dioses, tenían que ser fértil y tenía que tener agua viva, ¿sí? Tenía que correr, ¿no? Un riachuelo, podríamos decir, tenía que tener agua, porque ellos se preguntaban si aquí habitaba o va a habitar un dios. Se supone que tiene que tener agua, ¿no? Y tiene que ser un poco fértil la tierra, porque ¿qué va a comer? Literalmente. Pues usted también puede ver algo interesante en Génesis capítulo 2, verso 8 al 10, que en el monte, en el jardín del Edén, hay 4 ríos, ¿no? Que salen de un monte, ¿so? Y riegan la tierra, dice Génesis. Por lo mismo, ¿no? Que Dios en el jardín pues habitaba en un lugar también alto, ¿sí? También Génesis 28, verso 10 al 15, aquí está relatando la Biblia lo que pasó con Jacob cuando se durmió en un valle. Dice que Bet-El, que significa casa, ¿no? Bet, casa, el, donde está Dios, el Dios, ¿no? La casa de Dios. Por eso es que usted luego ve a Jacob diciendo, no sabía, ¿no? Que Dios estaba aquí, y bautizó ese lugar con el nombre de él. Pero el nombre de ese lugar originalmente era Luz, no era Beel. Porque Beel quiere decir, vuelvo y reitero, casa, ¿no? Donde mora Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces, ustedes ven en Génesis 28 también donde hay unos hombres, una escalera que suben y que baja. ¿Por qué esta escalera? Porque los hombres, porque se dice que en el lugar que tuvo el sueño fue en el valle de ese monte. Por lo tanto, si Dios, lógicamente para los académicos, si Dios habita en el monte, en los lugares altos y no habita en los valles, pues se necesitaba una escalera para llegar a la cúspide de donde estaba Jacob. Esta es una interpretación que lo dan los académicos, algunos cuantos, y ellos dicen, claro, si Dios habita, ¿no? Lógicamente, cosmológicamente o ópticamente, como usted le quiera llamar, si yo estoy en el valle siendo Jacob, por lo tanto, y creemos que Dios no habita en los valles simplemente, o no habita en los valles, pues necesito una escalera. Eso es lógico, ¿no? Entonces, por eso es que usted ve la escalera de Jacob. Génesis, Ezequiel 28 también habla de ese lugar donde Dios habita, el lugar altísimo. Isaías 57:15 también dice, Dios habita en los lugares altos y sublimes. Dice el Elión, el que habita el lugar altísimo, el altísimo. Ezequiel 40 también, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Y mire lo que dice también, hay muchas citas, mire lo que dice Primera de Reyes 20:28, Jehová, el Dios de los montes, es Dios de los montes y no de Dios de los valles. Estos fueron los asirios que le dijeron al pueblo, mire, Dios, Jehová de los israelitas es Dios de los montes y no de los valles, ¿sí? La palabra también que se me estaba olvidando, Shaddai, en el hebreo más antiguo, ¿no? En el hebreo arcaico, en el hebreo o en las letras cananeas más antiguas, arcaica, significa, el Shaddai significa montaña o valle, ¿sí? El Shaddai tiene una connotación un poco compleja, porque en el hebreo hoy en día quizá no han encontrado en sí su significado, ¿sí? Sino que dicen que el Shaddai es un poco complejo de buscar o de plasmar un significado en sí. Hoy significa pues mujer que mamanta, podríamos decir, o el todopoderoso o el autosuficiente, pero no se ha especificado en sí su significado. Bueno, Zacarías, ya hemos dicho, Primera de Reyes 20,
28. Las regiones de la tierra. Las regiones de la tierra, autoridades territoriales. Aquí esto le va a gustar mucho. Ustedes, por ejemplo, ya hemos dicho anteriormente, cuando Dios se le aparece en el monte, recuerden que la morada de Dios, según los primeros israelitas o los primeros pueblos que habitaban también en la tierra prometida y fuera de la tierra prometida antes de las llegadas de los israelitas, ellos creían que Dios habitaba o los dioses habitaban en moradas altas. Ok, ahora vamos desde lo alto, desde la montaña, a pisar o a estar tierra firme. Recuerden, estamos dando un paseo por el pasado y en ese paseo estamos de trascender desde arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces ya estamos pisando tierra, ya quizá no estamos muy en la montaña y aquí en este siguiente paso del estudio vamos a hablar de las regiones de la tierra o las autoridades territoriales y con qué se come eso. Ya hemos dicho que según se cree, según hemos hablado, que cada ángel se le asigna un territorio en específico. Ustedes pueden notar algo interesante que aquí yo lo escribí ya de antemano para ir adelantando en Deuteronomio capítulo 32 verso 8 al 9 dice lo siguiente: cuando el Altísimo Elión hizo heredad a las naciones, repartió, ¿no?, a cada nación su territorio, su lugar. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Eterno es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. Sí, ustedes saben que cuando antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés: este lugar o este territorio será de tal hijo de Jacob. Zabulot, Judá. Lo único que no tienen herencia, según la Biblia, son los levitas, la tribu de Leví. Bueno, el caso es que hay unos dichos, un estudio que dice que la tribu de Leví tendrá su heredad cuando venga el Mashiach o el Mesías, según el judaísmo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. En un tratado llamado Bexirá 17:17 dice: sobre cada nación nombró un gobernante. Un gobernante quiere decir que nombró a alguien asignado para dicha nación. Pero Israel es la porción ¿de quién? Del Señor, de Yahvé o de Dios en este caso. Entonces vemos aquí vemos, ¿no?, cómo tratan de estructurar, que dicen cada nación tiene un ángel, en este caso, o un ser asignado, ¿sí? Entonces, ese ser o esa nación está bajo custodia de ese ángel o de ese ser. Mire, por ejemplo, analizando Éxodo 3:5, dice lo siguiente: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar es en que tú estás, tierra santa es. A Josué le dice lo mismo. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército del Eterno, de Jehová, respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué recalca tanto las escrituras en este caso que se quiten el calzado de sus pies? ¿Por qué habla tanto? ¿Por qué recalca una y otra vez: quítate el calzado de tus pies? ¿Qué importancia tiene? Mucha. ¿Por qué? Porque hemos dicho, según se cree, como cada territorio se le asigna un ángel o una entidad, quiere decir que lo que está diciendo, en este caso el Dios de Israel, está diciendo: quítate el calzado, porque no quiero que tú traigas tierra o cargue tierra de otra entidad que no sea esta. O sea, límpiate primero. ¿Por qué? Porque la tierra que tú pisaste, el polvo que tú pisaste, es de otra entidad. Por lo tanto, es como los chinos, ¿no?,
o los japoneses en este caso, que cuando llegan a su casa se quitan los zapatos y tal, no quieren ensuciar su casa con cosas de afuera. Y eso es lo que está pasando, lo que está diciendo, ¿no? Este territorio me pertenece a mí, por lo tanto no traiga polvo de otro territorio. ¿Por qué? Porque estás violentando. Si traes otro polvo, otra tierra que está rigiendo, otra entidad está quebrantando esta ley, ¿sí? Estás quebrantando esta ley. Ustedes no ven, por ejemplo, Jesús también cita esto. Cuando no reciban el lugar que ustedes van, el evangelio, sacudan el polvo de sus pies. ¿No les suena esto? ¿Sí? Está tratando de decir esto. Cada nación tiene un ángel o una entidad que se le ha sido asignada. Apocalipsis capítulo 2. Miren, por ejemplo, Daniel 10, 13, 14. Mas el príncipe de los reinos de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Y por qué el príncipe del reino de Persia? Está ya hablando de un estado o de un país específico. Dice, ¿qué le correspondía hacer? ¿Por qué se me opuso? ¿Por qué? Porque iba a ir a un territorio que no me correspondía. Por eso dice, más el príncipe del reino de Persia. Recuerden que los judíos fueron llevados al exilio a Babilonia. Y ahí, en ese exilio, pues habían distintos reinos, distintos reyes, ¿no? Entonces, por lo tanto, estaba bajo custodia de otro ser que no era el de Israel, ¿sí? Estaban bajo esas influencias, podríamos decir, de otros seres que no le correspondía, ¿sí? Entonces se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, o sea, negociando. Imagínense un debate espiritual, ¿no? Una reunión espiritual. A ver, me deja pasar, tiene tu pasaporte, lo que está diciendo Gabriel, sí, te dejo pasar, vale, pues está todo bien, pues puede pasar, dejarle simple y llanamente hablarle a Daniel y a sus amigos, ¿sí? Pero lo tenía que hacer de una manera legal. Bueno, entonces, Segunda de Reyes, algo muy interesante. En Segunda de Reyes, capítulo 5, 17. Naamán, el general Naamán, sirio o de Asiria, dice lo siguiente. Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ya sabemos un poco el trayecto de Naamán. Eliseo le dice que se vaya a sumergir en el río Jordán, sana la lepra de Naamán, etc, etc. Pero cuando este desenlace pasa, él dice algo muy interesante. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Naamán se está despidiendo de Eliseo y de Giesi, recuerden Giesi, y se vuelve a su estado, se vuelve a su nación a servir. Y dice, no se me dará tierra a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Y por qué él pide tierra de Israel? Recuerden que la cosmovisión que tienen en ese entonces es que cada nación, vuelvo y reitero una y otra vez, se le asigna un ser, un ángel, como ustedes lo conocen, ¿sí? Una entidad. Entonces, él lo que quiere hacer es tomar tierra, con el permiso de Eliseo, y llevársela a Siria. Y desde ahí hacer un lugar santo o un altar, tabernáculo, un pequeño tabernáculo, y ahí adorar al Dios de Israel. ¿Sí? Ustedes leen esa historia y se van a dar cuenta también de algo muy interesante, y él les sigue contando
Naamán a Eliseo diciendo: mi señor, yo tengo que ir a mi nación, pero cuando yo tenga, escuche bien esto, que hay mucha gente que no entendemos eso y tendemos a mirar a Dios como un ogro, a representar a Dios como un ogro, como alguien que no tiene flexibilidad, como alguien que nada más es juicio, ¿no? Y no tiene flexibilidad hacia la condición de los demás. Naamán dice: mi señor, pero que no se tomen en cuenta que cuando yo vaya con el rey, que es superior a mí, y me tenga que inclinar a los dioses de esa nación, que no se me tome en cuenta, por favor, ora por mí. Y tú sabes lo que le dice Eliseo: vete en paz, tranquilo, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu intención, ¿sí? Entonces ya vemos aquí, ¿no?, la flexibilidad que Eliseo tiene hacia Naamán, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí yo también al lado le puse un poco de cómo se dice, ¿no?, que hay 70 naciones, las 70 naciones principales. Más adelante quizás indague un poco más, porque se cree que en cada nación, 70 naciones, hay una entidad que rige. Y cuando Pablo viene, trata de evangelizar específicamente a estas 70 naciones. Ya sabemos que él no conocía América, ¿no?, a la América que hoy conocemos como hoy en día, pero trata de moverse mayormente en este territorio y evangelizar a las 70 naciones que son la descendencia de Noé, o los hijos de Noé, cómo se repartieron en este territorio, todo este territorio. Vamos a ver si yo sé otra. Oh, sí, qué bien. En todo este territorio de Cam, los hijos de Cam, Sem, ¿no?, que son los semitas. Ahí no simplemente, cuando hablo de semita, no estoy hablando simplemente de los judíos o de los israelitas. Semitas quiere decir también cananeos, que estuvieron aquí en este caso, ¿no?, los árabes, musulmanes, ¿no?, que nacieron en este territorio. Esos son los semitas, que la gente a veces nos confundimos, ¿no? Semitas, los fenicios, ¿no?, primeros que se plantaron en este territorio llamado, pues, la tierra prometida, o Israel, el Israel actual, ¿sí? Semitas son eso, fenicios, todos aquellos, ¿no?, que nacieron de este territorio, desde este territorio, y Jafé, Europa, etc, etc. Bueno, entonces ya hemos dicho, entonces Naamán, ya hemos hablado de eso. Mateo 10, 14: y si alguno no recibiere lo que hemos dicho, no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea que lo que está diciendo, ese territorio, como el rechazo que tuvieron, no le corresponde, ¿no?, al Dios de Israel. Por lo tanto, sacudan esto y váyanse a otro lugar, ¿sí? Apocalipsis, ya lo hemos dicho, donde la iglesia de Asia Menor tiene asignado un ángel, ¿sí? Entonces, Mateo 8, 4, 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y yo hago una pregunta: desde el monte que hemos dicho anteriormente, desde los lugares altos, ¿se ven todos los reinos? Quizás no, pero esa era la cosmovisión que ellos tenían. Por eso dice desde el monte alto, pero no cualquier monte. Ojo con esto, tenía que ser un monte específicamente donde habitaba Dios, que desde ahí se podían mirar todo, absolutamente todos los reinos de la tierra. Es desde el monte específicamente donde habita Dios, o donde habitan los dioses, y se reúnen para que cada año, en Salmos 82, ¿no?, en la reunión de los dioses, se reúnen cada año para saber qué van a hacer con la humanidad, para dictar sentencia a la humanidad, ¿no? Y desde ahí se miran todos los reinos, ¿no?, desde ahí arriba. Entonces por eso dice, otra vez le llevó el diablo en el monte muy alto. Cualquier monte no es, tiene que ser un monte específico donde habitan los dioses o Dios, ¿sí?, que se pueda mirar todo, absolutamente todos los reinos. Vamos a entrar al inframundo, el infierno. ¿Cómo se veía
o cómo veían los primeros hebreos el Seol, el inframundo o lo que conocemos como el infierno. Primeramente, la palabra infierno viene del latín inferno o inferus, que quiere decir por debajo de, lugar inferior subterráneo. Y está en la relación con la palabra Seol en hebreo y Hades del griego, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que la palabra infierno es lugar inferior. Los primeros autores de la Biblia, si podríamos llamarlo así, cuando se redacta la Biblia y piensan, ¿no?, en este lugar infierno, tienen una idea vaga acerca del infierno o el Seol. Primeramente, ¿por qué? Porque la misma palabra lo registra cuando Jacob habla del Seol. Descenderé al Seol, ¿no?, enlutado y triste, porque ella tenía una cosmovisión de Seol, de un lugar oscuro, de un lugar desconocido, no de un lugar de tormento que van los almas y ahí están eternamente. No tenían esa ideología. No tenían, vuelvo y retiro, esa cosmovisión acerca de este lugar. Creían que era un lugar donde van absolutamente todos los seres humanos. Por ende, también el salmista David dice en uno de los salmos, dice, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Por qué? Porque el Seol es un lugar desconocido. O sea, no tenían una idea desarrollada acerca de ese lugar, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo podemos entender mucho mejor la visión, la óptica que tenían acerca del inframundo del Seol. Dicho sea de paso, hemos dicho, el inframundo es un lugar donde habitan, ¿no?, los muertos, todo, vamos para allá, según el pensamiento, la cosmovisión de los primeros hebreos acerca de este tema. Miren algo, cuando ustedes pueden buscarlo, si quieren, cuando Esaú va donde la divina, y la divina, pues, para no contarle la historia completamente, la divina le dice, veo a un anciano, ¿no?, subir. No dice descender. Y el mismo Samuel, o ese personaje, que hay muchos debates teológicos acerca de que dicen que fue un demonio, que no fue Samuel, que sí fue Samuel. Lo importante que en este caso vamos a creer que la Biblia dice que fue Samuel. Pues de una manera sencilla, Samuel dice, ¿por qué me ha hecho subir? ¿Y por qué no dice por qué no me ha hecho bajar? ¿Por qué me ha hecho subir? Quiere decir que estaba en un lugar inferior, ¿no? No tenían esa cosmovisión como hoy en día infierno, ¿no?, que es un lugar de tormento, donde no tenían esa cosmovisión. Dice, ¿por qué me ha hecho subir? Entonces, vemos aquí, ¿no?, la misma palabra de los primeros hebreos o los israelitas arcaicos, que no tenían una idea del infierno como hoy en día la tenemos. El Gehinnom. Aquí me voy a poner un poco también serio. ¿Por qué? Porque el Gehinnom, lo que se traduce en hebreo como las puertas del infierno. Las puertas del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos que registra Jeremías acerca de este lugar, no está hablando de un lugar remoto, de un lugar que las personas van después que mueren, que son juzgadas, y cuando son juzgadas dictan sentencia que son culpables y lo mandan al infierno. No, Jeremías, lo voy a citar en la Biblia ahora mismo, él está hablando de un lugar específico en sí, en un lugar geográfico que estaba a las afueras de Jerusalén. Está hablando de un lugar en específico en sí, las puertas del infierno, y vamos a tratar paso por paso de dónde quedaba ese lugar, qué se hacía en ese lugar en los tiempos de Jeremías, antes de Jeremías, etc, etc. Primeramente, yo tengo aquí una imagen muy bonita, no tan bonita del significado, pero muy ilustrativo acerca de Moloch. Este es el Moloch, dios Moloch,
Y aquí están dando a un bebé recién nacido. Se dice que es un rey dando a su niño recién nacido al dios Moloch. ¿Sí? Anteriormente se daba sacrificio a Moloch, los hijos de recién nacido. Se lo daban a este dios. Los sacerdotes hacían ese trabajo, los sacerdotes paganos. Y hemos dicho que el pueblo de Israel, parte de ellos, ¿qué hacían? Que eran influenciados con facilidad de otras naciones. Y lo que las demás naciones hacían, ellos también lo practicaban con facilidad. Parte, no todos, algunos. ¿Sí? Los cananeos hacían tal, por ejemplo, lo copiaban y lo hacían de esa manera, porque no tenían una ideología de quién servir, de quién era Dios de Israel, el Dios de Israel. No tenían una idea, por lo tanto, con facilidad se dejaban influenciar, algunos israelitas estoy diciendo. Entonces aquí vemos un rey, un niño y el dios Moloch. Este dios Moloch le sacrificaban niños recién nacidos. Y no simplemente eso, miren esto. Las puertas del infierno, situado a las afueras de Jerusalén, en un valle, a las afueras de Jerusalén, un poco cerca de, geográficamente, en el momento actual ahora de Israel, un poco a las afueras del Monte de los Olivos, ¿sí? Estaba situado geográficamente las puertas del infierno, o el sacrificio que le daban a Moloch. El valle estaba fuera de la muralla azul del antiguo Jerusalén y se extendía desde el pie del monte Sión hasta el valle de Cedro. Estoy hablando geográficamente, históricamente, dónde pasaba este acontecimiento muy drástico. Es mencionado en la Biblia en diversos versículos como Valle de Hinón, o Valle del Hijo de Hinón, o Valle de los Hijos de Hinón. No se describe como el infierno, sino como un valle real situado en Jerusalén. Por ejemplo, aquí vemos un poco la previsión del sacrificio a los niños, Deuteronomio 12, 31, Deuteronomio 18, 10, Levítico 23, etc. Aquí tienen, por ejemplo, Segunda de Reyes, como el rey Acaz, creo, un rey de los israelitas, también da sacrificio a su hijo, a este dios Moloch. Ezequiel 16, 20, etc. Jueces 11. Hay muchos versículos donde el mismo Dios de Israel le prohíbe a los israelitas hacer esto sacrificio. ¿Sí? Entonces vemos Dios Moloch, ya lo hemos dicho. Y Jeremías 7:31 habla de esto. Ya hemos dicho, todavía no estamos dando una interpretación teológica acerca del infierno, sino histórica del lugar geográficamente donde pasó. Más adelante los cristianos, el mismo judaísmo, parte de ello, dice, pues sacan a la conclusión de que hay un lugar también, infierno, ¿no? Donde las almas pecadoras, las almas justas van al cielo y tal, etc. Eso ya es una interpretación teológica cristiana que más adelante se le da a este lugar, inframundo, a esta palabra. Jeremías 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego que a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió mi corazón. Tofet, en el nombre se deriva posiblemente del hebreo tof, tambor, porque se utilizaba el ruido, escuchen, de tambores para ensondecer los llantos de los niños. También podría provenir del hebreo tan o tof, quemar. ¿Qué quiere decir? Que mientras le daban al sacerdote al niño para sacrificarlo, para evitar de que las mujeres, o sea, las madres de esos hijos, escuchen el llanto, tocaban las tamboras. Mientras hacían el sacrificio, el ritual, tocaban esta tambora, pum, 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 para que la madre no escucharan el llanto del niño, que se escuchaba de lejos. Entonces lo quemaban al fuego, en el fuego. Esto lo describe Jeremías. Jeremías 32, 35, y edificaron lugares altos a Baal,
los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, lo cual no les mandé otra vez, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Sí? Entonces vemos aquí donde recalca una y otra vez: yo le prohibí esto. Ellos hicieron eso por causa de quien de las demás naciones que copiaron eso, pero yo no se lo mandé a hacer. Otra cosa, otro nivel, el Hades, ¿sí? Y lo que yo escribí aquí acerca, haciendo un breve resumen del Hades: morada donde habitan los muertos de manera temporal. Mateo 16, 18 al 28. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, en este caso la interpretación que se le ha dado contra la iglesia. Sí, aquí por ejemplo yo puse literalmente donde se encuentra el valle en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén antiguo, no cerca de tal. Ustedes pueden chequear también más videos o más imágenes donde en ese lugar específico que registra Jeremías, que describe Jeremías, hay lugar que están todavía, se ven quemadas, se ven que están muy quemadas, ¿sí? Por eso se llamaba anteriormente las puertas del infierno, porque es donde quemaban a los hijos. Luego, esta práctica se prohíbe rotundamente por el rey Josías. Sabemos que el rey Josías hizo una revolución cuando entró al reinado, ¿no? También prohibió la idolatría en Israel, prohibió también este sacrificio a los niños, prohibió muchas cosas y volvió, pues, según se dice, el pueblo hacia Dios, hacia el Dios de Israel. Por lo tanto, cuando se prohíbe, escuche bien esto, cuando se prohíbe todas estas cosas por Josías, en este lugar ya no se ofrecen sacrificio a los dioses, en este caso Baal o Moloch, ¿no?, del valle del Geinón, sino que ya esto coge otro rumbo, este lugar, y es el vertedero, ¿sí? Se vuelve el vertedero donde tiran basura, donde tiran también cuerpos muertos, y se vuelve rotundamente un desastre, ¿sí? Y hace referencia a Jesús donde el infierno, ¿no?, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Está hablando de este lugar. ¿Por qué? Porque si se volvió un vertedero, perdón, el gusano va a estar ahí constantemente y el fuego también. Entonces, claro, donde el fuego no se apaga y el gusano, pues, no cesa. Entonces, claro, si tiran cuerpo ahí, basura ahí, pues eso va a prevalecer, el gusano y el fuego. A ver si me quedó algo. Por ejemplo, sí, el gusano y el fuego. Por ejemplo, del Sheol, ya hemos tratado que la Biblia habla, los patriarcas, en este caso Jacob, los salmos, algunos de ellos, ¿no? O sea, hablando del Seol como un lugar oscuro, un lugar desconocido, porque no tenían ni la más mínima idea en su tiempo de que quizá era un lugar de tormento. No existía como tal. Por eso dije aquí, el Sheol en la Biblia hebrea es en el lugar donde van los muertos, pero en ningún momento se dice que es un lugar de tormento. Ya posteriormente, más adelante, se le da esa interpretación, sea a la iglesia cristiana y algunos rabinos. Génesis 37, 35, Salmos 6, 5, Isaías 38, 18 habla, y Proverbio 9, 18 habla de este Seol, ¿no? En hebreo, Seol en hebreo es lugar de oscuridad o lugar desconocido. Job también habla acerca de esto, 26, 5 al 7 y Job 11 al 8. El infierno en el Antiguo Testamento, aquí lo puse de una manera breve para que ustedes lo busquen, y a ver si hago una segunda parte hablando del infierno en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la interpretación que se le llegó a dar según la iglesia, según, pues, el judaísmo del segundo templo? Recuerden que el judaísmo del segundo templo es importante estudiarlo para entender también muchos temas de hoy en día, ¿sí? Entonces, cómo se formalizó,
que debatían, ¿no? Porque llegaron a debatir esto, que es el Seol, dónde van los muertos, etc, etc. Eso pasó posterior, ¿sí? Post-babilónica, posterior, o sea, cuando fueron, volvieron a la tierra de Israel, ¿sí? Los judíos empezaron a debatir, a interesarse sobre estos temas, Sheol, resurrección, etc, etc, y empezaron, ¿no?, a hablar de estos temas. Bueno, pues nada, ya hasta aquí yo terminé mi misión. Y esto fue una sugerencia tuya, por ejemplo, Micael, y te cumplí. Creo que fui fiel a mi palabra y pude cumplir mi palabra, ¿sí? Y nada, si tienen, por ejemplo, alguna pregunta, pues no sé cómo me la van a hacer llegar. Pero bueno, si publico esto, también pueden hacer su comentario en la caja de comentarios, así mismo. Y nada, pues ya me despido. Nos vemos.